Amén. Buenos días, ¿sí me escuchan? Ese es el único pendiente que tengo, que me Sí, escuchen te bien. oyes ¿Sí? perfectamente bien. Qué bueno, muchas gracias. Gracias, Becky, Bianquita, gracias por la invitación, por la confianza, pues de poderme invitar a compartir con ustedes. Y les digo que estoy muy contenta y también estoy muy intimidada, porque en todas las veces que he entrado a escuchar los mensajes, de verdad que son unas maestras, predicadoras impresionantes. Entonces, estoy intimidada. Bueno, estamos nosotros con mi esposo es Benjamín Lázaro, estamos dirigiendo la obra del Señor de Casa de Oración aquí en la ciudad de Colima, en la capital. Tenemos 14 años y pues en esos 14 años, ustedes saben, ¿no? No es lo mismo el servicio, pues en algún ministerio o ser congregante a estar al frente de la obra y tener la responsabilidad de la obra, pero ha sido un reto, ha sido un aprendizaje muy grande y aún, pues a pesar de nosotros mismos, de nuestras limitaciones y todo, Dios es fiel. Y eso es algo de las cosas que quiero hablarles en esta mañana. El tema que quiero compartir con ustedes se llama Sus huellas en mi servicio. Y un poquito les voy a contar que aún recuerdo cuando el Señor me llamó a mí al ministerio. Yo creo que, yo no sé, si ustedes recuerdan ese momento cuando Dios les haya llamado, pero yo sí lo recuerdo, yo sí recuerdo que tenía unos meses de congregante. Yo me convertí a los 25 años de edad. No les voy a decir en qué año para que no me saquen la cuenta, pero tenía 24 años tenía de edad. Ya había terminado mi carrera. Yo soy de la ciudad de Tijuana. Y entonces, pues sí, era una chica profesional, pero una chica muy mundana. Y ustedes saben que en los lugares de frontera la vida se vive en mucha libertad. Entonces yo era una de esas chicas de mucha libertad, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Un amigo mío cristiano de la preparatoria nos compartió y fuimos a los pies del Señor. Le doy muchas gracias. Y en ese tiempo también Dios me bendijo con unos pastores muy hermosos y ellos me discipularon y me enseñaron muy precisamente la palabra. Entonces, yo me acuerdo, y seguramente ustedes también, cuando apenas nos congregábamos en la iglesia, la primera vez que abrimos la Biblia, la primera vez que veías cómo todas iban por las páginas de un lado a otro y tú, pidiéndole ayuda a alguien para encontrar el libro. Y entonces empecé a leer la Biblia y empecé de principio de Génesis, y yo creo que el primer libro de Génesis no lo entendí muy bien. Ya cuando empecé a entender ya iba como en el Éxodo. Entonces, por eso ese libro es algo muy especial para mí, el libro de Éxodo. Y pues llegas a la parte de Moisés, a esa parte en la cual Dios le habla en una zarza ardiente y entonces le habla y le dice que se quite el calzado de sus pies porque la tierra donde él está es santa. Y a mí todo eso me impactaba muchísimo, pero ahí yo empezaba ya a sentir que sí había un llamado, aunque no sabía lo que era. Yo nada más sabía y oía esa historia y oía que Dios le había hablado a Moisés y leía que Moisés había respondido. Y entonces a mí me inquietaba muchísimo esta parte de cómo Dios le habla a alguien para que haga algo. Y entonces yo fui con mis pastores y les dije, yo no sé, no entiendo muy bien, pero yo siento esto dentro de mí que me dice que tengo que decirles que, que Dios, que quiero servir a Dios, quiero servirle. Y ellos, yo me acuerdo cómo se miraron a los ojos, cómo se voltearon a ver, intercambiaron sus miradas los pastores, como decir, de veras esta niña, seguro Dios le está llamando, pero ella no tiene ni idea de lo que va a empezar, ¿no? A vivir en su vida. Y entonces ellos me dijeron, muy bien, sí, seguramente Dios te está llamando, ven el domingo, vente temprano. Entonces me citaron el domingo en la iglesia
y empecé a acomodar las sillas, me dijeron acomoda las sillas. En aquel tiempo no había todo esto de tecnología que tenemos ahorita. Ustedes saben que todos los cantos se ponían en acetato, en ese transparente que lo escribías con plumones y si tenías más recursos lo imprimías en una impresora y ponías los cantos en un acetato, pero nosotros los escribíamos con plumón. Entonces mi tarea era escribir los cantos en acetato para proyectarlos ahí en el plumón. Después, Dios me llamó a retos más grandes como hacer burritos para las reuniones del cafecito y poner la cafetera y todo eso, ¿no? Entonces, ahí, bueno, después de unos años conocí a mi esposo, él llegó ahí, nos venimos a vivir aquí a la ciudad de Colima y ahí cambió. ¿Por qué? Aunque sí a lo mejor estaba sirviendo en Tijuana, pues con los jóvenes, después con los niños, pero ya cambiarte de lugar y empezar una vida de casada como mujer cristiana es otra historia diferente. Aquí empecé a conocer a Dios de una manera distinta, en un nivel de servicio y de compromiso también, con más dificultades, ahora sí, con las pruebas de Dios, porque yo no siento que en mis años de bebé, yo no, los bebés no sufren. Cuando tú eres niño, te sientes amado por el Señor, cuidado por todo el mundo, y así me sentía yo, ¿no? Hasta que empecé a dar los primeros pasos y me empecé a tropezar las primeras veces. Pero bueno, la vida cristiana, para mí, lo que quiero resaltar es que en realidad siempre ha sido de mano del servicio. Eh, Muy poco tiempo estuve como congregante, y a los pocos meses, antes de un año, yo quise empezar a servir. Entonces, para mí, mi vida cristiana ha ido de la mano con el ministerio por todos los años que ya son más de 25 años. En esos 25 años siempre, mi vida con Dios, mi experiencia con Dios ha sido a la mano de servirle. Entonces, bueno, eh, en estos años, pues con las inexperiencias que uno tiene, con los errores personales, con los miedos, porque sí, claro que sí, muchas veces tenemos miedos, tenemos inseguridades porque siempre te cuestionas si puedes, si no puedes, si eres capaz, si no eres capaz, con las luchas que tenemos nosotras mismas, con nuestro propio carácter, porque también sabemos que tenemos algunas limitaciones en nuestro carácter, si somos muy sensibles, este, o luchas con nuestras emociones, con la mente, en fin, todas esas cosas, yo en algún momento digo, de veras que hacer la obra de Dios humanamente es imposible. Nosotros tenemos tantas limitaciones que nuestra humanidad es imposible. Entonces, servir a Dios no es algo natural. En realidad, servir a Dios es algo sobrenatural. Y eso es una experiencia difícil de explicar, porque no la podemos hacer en nuestras fuerzas. Nadie podemos servir a Dios en nuestras fuerzas. Realmente eso es imposible. Entonces, la única manera de hacerlo, pues es en la manera sobrenatural de Dios. Cuando el ministerio es llevado por Dios, cuando es dirigido por Él, cuando es guiado por Él, cuando es sustentado por Él, cuando eres fortalecida por la fuerza que Dios te da. Y retomando mi experiencia con Moisés, pues así fue mi entendimiento. O sea, en realidad, ¿qué hubiera podido hacer Moisés en sus propias fuerzas? Él no hubiera podido hacer nada. Él no tenía poder para convertir la vara en serpiente, no tenía poder para convertir las aguas en sangre. Él no tenía el poder. El poder venía de Dios y él fue un enviado. Él fue un hombre obediente. El que hizo las proezas, pues fue el Señor. El que hizo las maravillas no fue Moisés, fue el Señor. El que hizo los milagros fue el Señor. Por eso digo, para nosotros humanamente es imposible, pero no somos nosotros, es Dios. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Y entonces, bueno, hay un canto que dice, he decidido seguir a Cristo, como decía la hermana Becky. Hemos decidido seguir a Cristo y el compromiso de esa decisión eh, es no volver atrás.
es nunca regresar hacia atrás, sino mantenernos siempre en esa decisión y también en esa fidelidad del servicio, en ese entendimiento que el Señor nos ha hecho en el llamado. ¿Por qué? Pues porque Él lo merece. ¿Cómo vamos a pagar nosotros con infidelidad si Dios ha sido fiel? Dice segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, es por fidelidad a lo que Él ha hecho, por su obra. No hay manera de pagarle, no hay manera. Y lo único que podemos hacer, como dijo nuestra hermana, es seguir adelante, corriendo hacia adelante. No importa que vayamos despacito, no importa. A veces corremos, a veces caminamos despacio, a veces gateamos, pero lo importante es seguir hacia adelante. Y triste, pero en los años, en esos años que les digo, más de 25 años o 25, he visto a muchas mujeres que abandonan el servicio de Dios. ¿Por qué? Pues muchas son las causas que puede haber. Muchas veces simplemente porque no están de acuerdo con algo. No, algo no nos parece y ya no estamos de acuerdo y no podemos lidiar con eso. Muchas veces sí culpamos a los líderes, que no tenemos buenos líderes o que el líder no se dirige de la manera en la que yo creo que se debe dirigir, no hace las cosas como yo creo que las debería de hacer, o quizá algunos tropiezos de malos testimonios también. A veces abandonamos porque no se hacen las cosas como uno quiere o porque estamos en desacuerdo con la disciplina o con las reglas que nos imponen para servir, porque todo tiene sus reglas y su orden. A veces no queremos invertir porque ustedes saben, en el ministerio se invierte y se invierte en muchas cosas. Se invierte, permítame, es que me está. Se invierte tiempo, se invierte dinero, se invierte en fuerzas y muchas veces no hay la disposición para invertir. Algunas, curiosamente, piensan que que el Señor que les llamó es el mismo que, que te dice que siempre no. Entonces dice, voy a orar, voy a ver si debo continuar sirviéndole, como si Dios le llamó y luego se arrepintió. A veces es por enfermedad, por desánimo, por cansancio, porque ya no puedo, porque es difícil, o porque tengo dificultades con el esposo, o por el dinero, o por o los horarios, o porque está muy lejos, por lo que sea, por los hijos, por el matrimonio, en fin. O sea, hay muchas causas que uno puede decir que por las cuales yo ya no puedo continuar sirviéndole al Señor. Y aquí, hermanas queridas, no es el punto juzgar, porque realmente muchas de las causas pueden ser válidas para en cierto momento. Pero aquí lo que yo sí quiero decir es que la carrera y el servicio a Dios sí es una carrera de obstáculos. O sea, no es fácil, te vas a enfrentar con todas esas cosas que mencioné, sí con el cansancio, sí con los problemas, sí con las enfermedades, sí con alguna oposición, sí, sí te vas a enfrentar con esas cosas. El servicio es una carrera y muchas veces esa carrera tiene muchos obstáculos, tiene muchas vallas que se tienen que saltar. Entonces, solamente puedes si realmente tienes el entendimiento que estás corriendo para llegar a una meta, si te estás entrenando y si sabes y si realmente dejamos que Dios sea el que haga la obra, no nosotros. En algún momento de nuestras vidas, el enfoque se pone en nuestras fuerzas y dejamos de ver a Dios, que Él es el que hace. Si nosotros no perdemos de vista que nosotros solamente somos instrumentos y que el que hace las proezas es Él, entonces a lo mejor seguiríamos caminando sin tanta confusión de si debemos seguir o no. Yo le agradezco al Señor de verdad porque si no hubiera sido por su fidelidad, yo no estaría aquí. ¿Por qué? Porque tantos errores, tanta inexperiencia, es su fidelidad. Y yo sé igual, hermanas, ustedes que permanecen. ¿Por qué? Por su fidelidad. Servir a Dios es un privilegio muy alto, es un honor muy grande poder servir a Dios. Y lo hacemos por amor a Él. Y ahorita vamos a ver justamente estas huellas, estas cosas que deben marcarnos. Nosotros lo hacemos por amor y es la primera causa.
El Señor no nos necesita a nosotros y a mí me aterra, sí me aterra pensar que la obra de Dios siga sin mí, que siga creciendo sin mí. Yo quiero estar ahí, quiero trabajar y yo sé que el trabajo, si la obra de Dios es muy grande, pues el trabajo es muy grande, porque Dios es grande también. Entonces, queremos llegar a una meta, un día, estar delante del Señor y esas palabras que todas queremos oír, que el Señor nos diga buena sierva y fiel, ¿verdad? Buena sierva y fiel. Qué palabras tan dulces de escuchar en algún momento. Nuestra vida, nuestro servicio debe estar marcado con las huellas de Cristo. ¿Cuáles son esas huellas? Cuando nosotros hacemos algo, les voy a dar 9 nada más, tenía muchas, pero vamos a hablar de 9. Una de ellas es, la primera es el amor a Dios, que de ahí parte todo. El servicio se hace por amor a Dios y el amor sí debe ser el motor que todo lo mueve. El amor es la fuerza más poderosa, es la que te mueve a hacerlo todo lo que no harías por nada más que por amor, ¿no? Hay cosas que no las haríamos más que por amor y eso es lo que debemos hacer por el Señor. Si le servimos debe ser por amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué? Porque Él entregó a su Hijo, porque Dios es amor, porque Él nos dejó este mandamiento y ese mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y ese es el principal mandamiento. Y el segundo también, ahí está pegado a ese, no está separado, son dos, pero es uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí se resume la ley de Dios. Está resumida en ese mandamiento, amarás a Dios y amarás al prójimo. Entonces, algo que me llama la atención, si te fijas, es que no dice el mandamiento, no dice obedecerás a Dios. ¿Te das cuenta? Dice amarás. Y no porque no lo debamos obedecer, no. Pero a mí me pareció curioso pensar que dice amarás a Dios y no dice le obedecerás. ¿Por qué? Porque fíjate, hermana, que técnicamente cualquier persona puede obedecer. No necesitas amar para obedecer y Dios lo sabe eso. Por eso en Primera de Corintios dice que el que hace las cosas y las hace sin amor es como metal que resuena y címbalo que retiñe. Eso quiere decir que hay veces que hacemos las cosas sin amor, pero es un sonido estruendoso, es un ruidero eso, pero sí lo podemos hacer. Por eso lo principal es amar. No importa cuánto trabajemos, no importa cuántas actividades tengamos en nuestra lista, que luego palomeamos, ya hice esto, ya hice esto, ya hice lo otro. Si no hacemos con las cosas con amor, aunque Dios lo ve, para Dios es un ruido, es hueco. En Apocalipsis tenemos esta escritura tan hermosa que dice, yo conozco tus obras. Dice, conozco tus obras, que eso es trabajo. Y luego también dice, y tu arduo trabajo y tu paciencia. Y sé que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y que no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es lo que le dice el Señor en, en, eh, en- en Apocalipsis a Éfeso y ahí dice, habla del primer amor. Aquí dice, yo sé que sí has trabajado por amor de mi nombre, pero aún así tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, a veces trabajamos, sí trabajamos por amor, pero también hemos dejado el amarlo primero, primero, tu primer amor, de amarlo a Dios primero. Hace poco Hace poco estaba en una junta con pastores y uno de los pastores dijo algo que de entrada sonaba bien y él decía, es que yo amo lo que hago.
Y yo creo que todas nosotras que servimos a Dios, sí amamos. Yo he escuchado, yo amo servir a Dios, amo el ministerio, amo entrar a las cárceles, amo hacer el servicio, amo atender a los niños, sí, pero primero, ¿dónde está tu primer amor? ¿De qué manera y de qué intensidad estamos nosotros amando a Dios primero? Amando más a la obra de Dios que al Dios de la obra, porque a veces así estamos, amamos más la obra de Dios que al Dios de la obra. Y aquí ese es el reproche. No, sí, sí, has amado, has hecho todo por amor de mi nombre, pero has dejado tu primer amor. Y Dios, hermanas, quiere lo primero de todo. Eso es algo, es un principio fundamental. Él quiere lo primero de todo. Así lo puso en Éxodo. En Éxodo 13:12 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, ya sea asimismo, todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Entonces, los bebés primeros, por eso la primogenitura no es tan importante, tiene tanta relevancia en la historia del Antiguo Testamento porque dice, todo aquel que abriere la matriz, el primero que nace. También dice que Él quiere las primicias de nuestros granos, de nuestro vino, de nuestro aceite, las primicias de la lana de las ovejas. Dice en Nehemías 10:35 que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Dice en Ezequiel 48:14, no venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Las primicias de la tierra son consagradas al Señor. El mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, lo primero, hermano, es lo primero. Y lo primero es el amor a Dios por sobre todas las cosas. Y también número 2 dice que el amor al prójimo. También ese mandamiento está vinculado. O sea, amamos a Dios y amamos a Dios, amamos al prójimo. Amando a nuestro prójimo y no nada más implica a las personas que son fáciles de amar a nuestra vida, porque sí tenemos personas que son fáciles de amar. Amamos las madres a nuestros hijos, sin duda, no nos esforzamos nada en amarlos. Amamos a nuestros esposos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestras amigas, los amamos. Pero nuestro prójimo no nada más son ellos, es cualquier persona que está cercana a nosotros, es nuestro compañero de milicia también, es nuestro vecino, es el que está a un lado de ti, ese también es nuestro prójimo. Y el Señor nos ha dicho que no podemos servir a Dios si no amamos a su prójimo porque las dos cosas van juntas. Además, ese no fue el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. El Señor Jesucristo no fue un ermitaño, ¿verdad? Que se fue al monte y se quedó allá en la presencia y en la comunión perfecta de Dios. Lo hacía, iba y hablaba con él, pero bajaba y atendía a las multitudes. Tenía compasión de ellas. Él sanó a todos los enfermos, los ministró, los liberó, a los afligidos, a los endemoniados, a los atormentados, paralíticos, sordos, ciegos. Cada uno de ellos recibió del Señor misericordia y compasión y fue sanado. ¿Lo habrá hecho Jesús por amor al Padre? Sí, lo hizo por amor al Padre. ¿Lo habrá hecho por amor a ellos? Sí, lo hizo por amor a ellos también. Entonces, si nosotros amamos al Señor primero, también vamos a amar al prójimo, lo vamos a amar como Jesús lo amó. Entonces, aquí muchas veces nosotros tenemos algunos errores que no nos damos cuenta, pero sí muestran una falta de amor hacia las personas. A ver, quizá no nos demos cuenta, pero es importante que lo tengamos en mente porque va, va junto este servicio, amar a Dios, amar al prójimo, pero por ejemplo, cuando no mostramos interés genuino por lo que le pasan a las personas, cuando no estamos escuchando sus necesidades, a veces estamos tan ocupados que no nos queremos distraer escuchando el problema de una hermana porque tengo la agenda, tengo tantas cosas, pero eso no es amor.
A veces ignoramos los problemas de nuestros propios compañeros de ministerio. No sabemos lo que les pasa. A veces están enfermos y no lo sabemos. A veces tienen una necesidad económica y no lo sabemos. A veces sus hijos están enfermos y tampoco lo sabemos. No estamos enterados de las situaciones que están pasando familiarmente y si hay problemas en el matrimonio y no estamos enterados. Muchas veces sí tenemos algún compañero, o sea, nada más y esa persona está al pendiente, pero la unidad del equipo, o sea, debe de mantenerse. Debemos abrirnos, como, sabes, este grupo es maravilloso. Esto que están haciendo ustedes cada lunes de reunirse, de estar juntas, de aprender, es algo maravilloso. Yo ahorita, por los nervios que tuve del inicio, no les comenté, pero yo anoche soñé. Tuve un sueño igual por los mismos nerviecitos de este momento y tenía el sueño de que se me estaba haciendo tarde para entrar, que no podía entrar y de hecho ahorita que mi esposo no podía conectar el audio ya me estaba empezando a entrar ese pánico de no entra el audio. Entonces así era el sueño de primera que no me podía, no pues, sabía qué ponerme, que no, que el pelo no me lo podía arreglar, que se me estaba haciendo tarde, que ya tenía que conectarme, que el audio no quedaba, que el video tampoco. Y entonces que cuando me conecté eran las 10:27 y entonces que todas estaban, ya entró, así que ponían en el chat y bien lindas, ninguna estaba enojada, todas estaban preocupadas porque no entraba y entré, pero cuando entré vi algo maravilloso en la conexión. Vi tantas personas, vi una, como si fuera una producción de un programa profesional. Vi a Becky, vi a Bianca, las vi con bitácoras, con micrófonos, con cámaras, y vi a muchísima gente moviéndose. Yo decía, Dios mío, esto está tremendo, esto es algo tremendo. Y bueno, me impactó muchísimo todo lo que pude ver, que a veces nosotros no entendemos. Por eso les digo, esto es sobrenatural. Nosotros nos vemos las caras aquí, nada más, pero lo que Dios está haciendo es algo maravilloso, es algo más allá que trasciende las redes, trasciende las personas, los lugares. Es lo que Dios está haciendo, la transformación que Dios hace de las personas de una manera increíble, cómo todo se mueve. Entonces, bueno, retomando la parte en la que nosotros a veces no estamos muy al pendiente de amar a los demás cuando somos indiferentes a lo que Dios está haciendo en las personas. Nos mostramos indiferentes, no nos preocupamos mucho por el proceso que están llevando, porque todos tenemos un proceso de Dios. Entonces, no vemos que sí nos necesitamos unos a otros, que esa es la manera en la que Dios quiere que nosotros trabajemos, unos con otros, y por eso hay tantos mandamientos que Dios nos dio de unos a otros, perdonándoos, soportándoos, llevando las cargas unos a otros. Eso es lo que el Señor quiere. Y otra cosa, fallamos, ¿por qué? Porque buscamos a veces el beneficio personal. Quizá no somos muy evidentes en buscar el beneficio personal, pero a veces sí queremos obtener algo a cambio. Muchas veces hacemos las cosas porque queremos ver los resultados o porque queremos ver los números, queremos ver las personas ahí conectadas o cuántos vinieron a la reunión, cuántos asistieron y estamos contando las cosas. Eso es querer ver algo y no ver propiamente el interés, sin interés y el interés solamente de que la persona crezca, que tenga una verdadera transformación. Ese es el verdadero interés y ese interés no se mide en números. Muchas veces también fallamos porque tenemos algunas actitudes de superioridad. Somos un poquito autoritarios o queremos ser controladores. Y yo una vez escuché esto y digo, el puesto de controlador del universo ya está ocupado y ese lo tiene Dios. Nada más, hay un solo puesto, no hay dos. Entonces nosotros no podemos quererlo controlar todo.
No podemos tener esas actitudes de querer controlar todas las situaciones y todas las personas. Y muchas veces nos damos cuenta que estamos queriendo usurpar el puesto. ¿Por qué? Pues porque te molestas, porque te enojas, porque criticas cuando las cosas no son como tú pensabas que debían de ser. Entonces estamos siendo controladoras. También cuando hacemos acepción de personas, cuando elegimos, porque muchas veces sí elegimos, si eliges a quién quieres servir o qué quieres hacer, o también eliges con quién te vas a portar mejor y con quién vas a ser más serio. Eso es hacer acepción de personas y no es amar al prójimo. Nosotros debemos tener trato para todos igual, porque ese trato viene de nuestro carácter y ese carácter es el de Cristo. Y entonces Cristo no hizo acepción de personas. Entonces, si nosotros vamos a abrazar a alguien, vamos a abrazar a todas. Si vamos a saludar de beso a alguien, vamos a saludarlas a todas de beso. Si le vamos a sonreír a una, le vamos a sonreír a todas. Si le vamos a servir bien a una, le vamos a servir bien a todas. Porque si no lo hacemos por todos, a todas igual, entonces no le estoy sirviendo a Dios, me estoy sirviendo a mí misma. ¿Mm? Entonces, nadie de nosotras que trabajamos para Dios nos podemos dar esa, no sé qué decirle, esa alternativa de despreciar a ninguna persona, ningún alma por la que Cristo murió. Y ese es el valor de cada persona. Es un alma por la que Cristo murió. Entonces, ya sea que con palabras, con actitudes, nosotros a veces despreciamos a alguien, realmente nos estamos descalificando. No podemos hacerlo. También fallamos en el amor al prójimo cuando hacemos las cosas por rutina, porque luego ya caemos en las rutinas, ¿no? En hacerlo todo porque es mi obligación, porque debo de tener esto listo a esta hora y entonces ya lo hago, pero ya lo hago sin pasión, ya sin interés por las personas, ya no estoy preocupado en sí estoy preocupado por imprimir, por el discipulado, por el tema, pero no por discipular. Sí, sí, me explico correctamente. O sea, a veces das el tema, pero estás realmente pensando en que estás discipulando, el acto de discipular a otro, de llevar a esa persona, porque discipular es llevar a esa persona que tenga una relación más profunda con Dios. Ese es el propósito de cada tema que nosotros damos, no dar el tema bien, sino que ese tema lleve a las personas a tener una relación más estrecha y profunda con el Señor. Bueno, otra marca en nuestro servicio, y esta es algo también tremendo, es la santidad. La santidad, hermanas, es lo que hace la diferencia entre ti y cualquier otro obrero y cualquier otro trabajador. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando, no sé si ustedes se han subido a un taxi, yo sí, pero cuando tú te subes al taxi, no le preguntas al taxista, oiga, señor taxista, ¿usted es un hombre santo? Porque si no es santo, no me voy a subir al taxi, ¿no? O sea, igual checas que tenga la acreditación, que sea un taxi oficial, que el taxi esté limpio y todo, ¿no? O pides una aplicación segura. Pero en esa aplicación, en cualquiera que tú uses, no dices, a ver, que diga que este taxista es santo. ¿No? Lo que quieres es que sea confiable. Entonces, y así, cuando vas a la tienda también, vas a la tienda y pues el que te atiende, pues probablemente quizá no sea santo, o el taquero con el que vas a cenar los tacos. O sea, tú sabes que no lo son, pero igual consume sus servicios, o igual el albañil que te hace una reparación en la casa, igual no es santo tampoco, pero igual lo contratas porque es bueno en su trabajo y lo hace bien, porque te lo recomendó alguien, te dijo, es confiable, es honesto. A veces ya con eso te conformas, que dice, no, es derecho, es honesto, es muy consciente y dices, ah, es bueno. Pero esa es la diferencia. Nosotros también somos obreros, pero nosotros somos obreros de Dios. Y lo que hace la diferencia es la santidad. Es que nosotros servimos a un Dios que es santo y dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Esperamos que un servidor de Dios sea santo? Sí. ¿Que un pastor viva en santidad? Sí. ¿Que un ministro, que un misionero, que un predicador viva en santidad? Sí. Sí lo debemos ser. Si Dios es santo, así nos lo dijo Él. Ustedes séanlo también. Debemos hacer nuestro servicio en ese nivel de santidad.
¿Por qué? Porque eso muestra la naturaleza de Dios en nuestra vida. Eso muestra que Dios está en nuestra vida, no que seamos perfectos, porque también la santidad es un proceso de creciente. Pero si no vivimos en este carácter, en esta huella, entonces tampoco podemos esperar que Dios nos respalde, que crezcamos espiritualmente. O sea, si el Espíritu Santo, imagínate cómo obra en nosotros, en un siervo que no está viviendo santamente. A veces no hay fluir y la manifestación poderosa del Espíritu. ¿Por qué? Porque el ministro este, no, no está en esta congruencia. ¿Santidad qué es? ¿Que estudiemos mucho la palabra? Pues no, pero sí debemos de estudiarla. ¿Santidad es que nos emocionemos mucho en un servicio hasta las lágrimas? No, pero está bien que tengamos esa sensibilidad. Santidad es que nosotros hagamos muy bien las cosas. No, pero también la debemos hacer muy bien. Significa que estamos preparadas para este propósito especial, que tú sabes que estás apartada, que estás lista en todas las cosas para ser usada por Él, que tú estás lista para ser usada sin distracciones del pecado. Eso es lo que hace a una persona que viva en santidad, que no esté distraída, mermada con las impurezas, con, con lo que puede distraerte, saber que estás viviendo, este, eh, pues que no has puesto todas las cosas delante de Dios en arrepentimiento y pecando. Morir al pecado, vivir para Dios. Y esto no importa cuántos años tengamos en el Evangelio, porque realmente los años en el Evangelio no nos hacen más santas, sino subir al monte, como Jesús subía al monte. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Por eso la vida en sí misma, un misionero, un siervo de Dios que tiene una vida santa, testifica muchísimo más. Es una predicación poderosa, un testimonio que no tiene objeciones, una vida transformada. Eso impacta muchísimo más que hacer mil cosas. Impacta muchísimo más la vida en santidad que tener un montón de actividades bien hechas. Amén. La otra huella es la integridad. Entonces, ¿qué es para nosotros? ¿Cómo entendemos lo que es integridad? Que nuestro servicio, nuestra vida para Dios tenga la huella de integridad. Entonces, pues bueno, quizás sencillamente podríamos decir que es alguien que no es corrupto, pero no solamente es eso, sino ser íntegro es la cualidad de vivir de una manera coherente con los valores, con los principios de la fe cristiana, en todas las áreas de su vida, porque eso es integridad, es algo que es íntegro y completo. Entonces mi vida abarca muchas cosas y yo llevo todas esas cosas a que se sujeten a los valores de Dios. Ser honesta, ser auténtica, ser fiel a lo que Dios demanda es una vida íntegra. Lo que yo estoy en lo secreto es lo mismo que lo privado, tanto en lo público, reflejo lo mismo genuinamente lo que yo soy en lo secreto. Soy igual afuera que adentro. Estoy la mismo carácter dentro de mi casa que fuera de mi casa. Entonces, coherencia con nuestras palabras, con nuestras acciones, las dos cosas conectadas, eso es integridad. Cuando no tienes nada que esconder, eso es integridad. Cuando no llevamos una doble vida, eso es integridad. O una doble moral también. Por eso muchas veces oímos palabras que no las quiero decir, que se refieren a nosotros, como que no llevamos integridad. Y hay una palabra que se usa que es más fuerte, que nos dicen así, es que ahí son con pieza con H. ¿Por qué? Porque muchas veces no llevamos integridad en nuestras vidas. Entonces, qué importante es que el ministro, que el misionero, que el servidor
sea íntegro, que actúe transparentemente, que hable verdad, que no sea engañoso, que no viva con engaños, que se comporte consistentemente en cualquier lugar en el que está. Nosotros somos íntegras, pues también cuando somos fieles. Y fiel significa cumplir el compromiso que nosotros hemos adquirido. O sea, una integridad significa decir que sí voy e ir, ¿no? Porque muchas veces decimos, sí, yo te confirmo, pero ese yo te confirmo, a la última hora es, ay, no pude. Eso no es integridad. Es decir, sí voy e ir. Es decir, sí te apoyo y hacerlo. Decir, confirmo mi asistencia y ahí estás, te presentas a la hora que dijiste, de la manera que dijiste. Yo voy a cooperar y cooperas. Yo llevo esto y lo llevas. Y así mismo, o sea, nuestra palabra de sí es sí y de no es no. A veces sentimos que somos malas personas cuando decimos que no, pero es mejor decir que no que quedar mal. Es mejor decir no voy a poder porque dice la palabra que tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces, a veces sí podemos decir que no, es mejor decir que no que decir que sí y no cumplir, ¿no? Como el hijo, los hijos obedientes, el que le dijo a su padre, ve y haz esto, y le dijo, sí lo haré y no lo hizo, y el que le dijo, no, sí lo hizo, ¿cuál obedeció? Entonces, bueno, somos íntegros cuando amamos también de palabra y de hecho, que es el primer mandamiento, hablar, amar a Dios y amar al prójimo, pero nada más de palabra no, sino con nuestros actos, cuando honramos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, cuando todo está en la misma línea. La otra huella de Cristo es ser irreprochable o irreprensible o intachable. ¿Y qué difícil es? Es difícil, sí lo es, recuerden, pero la obra de Dios, por eso les digo, es imposible en nuestras fuerzas. Así dice Primera de Timoteo 3:2, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y entonces ahí empieza, ¿no? Esta lista que lo primero que dice es ser irreprensible y termina todo este texto con esta frase para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y es verdad, pues no somos perfectas, sí tenemos errores, claro que tenemos fallas y no se trata de no tenerlos, porque eso es que ser irreprensible e intachable es una medida demasiado alta. No, pero la lista dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y yo creo que en esto está la clave en realidad de procurar con diligencia hacer las cosas de la manera correcta. Lo voy a procurar con diligencia. Si fallo, pues sabemos que no estamos en condenación. Todos fallamos y no somos perfectos, pero que al menos yo tenga esta limpia conciencia de que procuré hacer las cosas con diligencia. Traté de hacerlo diligentemente. Me esforcé, lo hice, me concentré, estuve con toda mi atención haciendo esto, ya sea cuidar a los niños. Yo me acuerdo una vez cuando se usaban más los cibers, que fui a un ciber y mi niña tenía como 1 año y medio, yo tenía que mandar una solicitud de empleo, me la llevé al ciber y yo siempre tuve a mi hija conmigo, siempre la cuidé yo y todo.
Y entonces esa vez yo tenía la necesidad de mandar una solicitud. Fui a un ciber y entonces puse a mi niña en una sillita a un lado de mí, así como estoy ahorita yo sentada en una silla, puse una silla a un lado y la puse ahí. Y entonces en lo que yo puse mis manos aquí, mi hija ya estaba en el piso, de cara, estrellada en el piso. Y entonces me sentí tan mal, tan mal. Pero hay cosas que a veces van a suceder y a pesar de que tú lo trates de hacerlo mejor, pero al menos tú sabes que te esforzaste diligentemente por hacerlo. Si hay fallas, sí, sí las van a hacer, pero una cosa es una falla, una cosa es un error que una falta de atención o de diligencia. Entonces, presentamos nuestras vidas delante de Dios diligentemente como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Otra parte, huella número 6, si están anotando, sería estar sano emocionalmente. Eso es algo bien importante, hermanas, tener una sanidad emocional cuando nosotros servimos a Dios es muy importante. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y muchas veces nosotros pedimos sanidad para el cuerpo y quizás muchas de ustedes y yo en lo personal sí he recibido sanidad de mi cuerpo de muchas maneras, pero pedimos diligentemente también sanidad para nuestros corazones. A veces pensamos que es pecado expresar algo que nosotros vivimos interiormente. Nos cuesta mucho trabajo revelar lo que está dentro de nuestra alma, como que no queremos que sea exhibido, nos da vergüenza, nos da pena. Y muchas veces, ¿sabes? A veces por la misma, eh, ¿cómo le podemos decir? Prejuicio que hay contra los que dicen que los cristianos no nos pasan ciertas cosas como estar deprimido, ¿no? Es que los cristianos no se deprimen o no se ponen tristes o no tienen crisis de ansiedad, por ejemplo. Y a veces pasa, o sea, sí hay situaciones en las que pasas una crisis y entonces estás en el conflicto de cómo voy a decir, porque van a pensar que no soy espiritual o van a pensar que no, que estoy en pecado que he perdido la comunión con Dios y no lo decimos. Y entonces vamos arrastrando situaciones emocionalmente que nos afectan. O sea, sí tenemos que decirlo, sí equivale a ser transparentes a la mejor, al hablar aquellas cosas que están dentro. ¿Por qué? Porque finalmente todo eso te afecta la manera en la que vives. De todas maneras, lo que tú estás viviendo te afecta tu conducta, te afecta tu servicio, te afecta tus decisiones, te afecta la manera en la que te relacionas con las personas. Necesitamos poner nuestro corazón delante de Dios también para que sea sanado. Entonces, mira, hace tiempo que di una enseñanza sobre Eva y entonces algo que fue una iluminación para mí, ¿no? Algo que yo nunca había visto de esta mujer es que, bueno, sí sabemos que fue la primer mujer creada, pero yo decía, qué maravilloso es poder conocer esta mente que ella tenía, porque la mente de ella era perfecta. Su pensamiento era perfecto, no tenía contaminación, no tenía malos sentimientos, no tenía recuerdos traumáticos. Nunca había vivido el abandono de sus padres o de una pareja o no había sufrido bullying en la escuela, no sé, no tenía ninguna de esas cosas que nosotros sí las tenemos ya nuestra vida fue diferente, pero ella fue la única mujer que tuvo esa experiencia de tener una mente pura y perfecta, tal como Dios se la dio.
Entonces, no tenía influencias, no estaba mal influenciada, nadie le había dado malos consejos hasta que el diablo se los dio, pero antes de eso no. No estaba influenciada por ninguna corriente de pensamientos. Ella era tan pura que podía ser transparente en todo. Entonces, y lo pienso y lo menciono ahorita por esto que te comento. O sea, a veces nosotros no queremos decir algo porque tenemos ideas aquí, que esto no debe ser de esta manera. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Va a cambiar su opinión? Qué vergüenza, qué pena. Todo eso está ahí adentro de nuestra mente. Bueno, Eva no lo tenía. Pero, o sea, Cristo ha venido a traernos restauración de todas las cosas, restauración de todo, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones. Y debemos dejar que Dios restaure todas esas áreas de nuestra vida también. ¿Cómo serías tú sin los miedos que tienes? A ver, pregúntate. ¿Cómo serías tú si no te limitaras por tantos pensamientos? ¿Cómo serías tú si no te dejaras llevar por las inseguridades y decir, es que yo no voy a poder, no voy a poder, es que yo no sé esto, no sé lo otro, no me sale, no se me da? Todas esas cosas que nosotros pensamos si no nos dejáramos llevar o influenciar por las heridas, las experiencias del pasado. Porque muchas veces esas experiencias todavía te siguen influenciando y dices, es que yo ya aprendí que hay cosas que no debo de decir, ya aprendí que no me debo de portar de esta manera. Y sí, sí debemos de aprender, claro que sí, pero que sea porque estás madurando, no porque te estás bloqueando, que es muy diferente. Si nosotros cambiamos es porque somos transformadas, porque maduramos, porque crecemos en carácter hacia la semejanza de Cristo. No que cambias porque tú solita te pones barreras o te pones resoluciones de que ya no le voy a decir, ya no le voy a ayudar, ya no le voy a llamar, ya no voy a ir, ya no le voy a dar todo, ya no voy a estar tanto tiempo. Esos cambios, esos cambios no vienen de un corazón sano. Por eso es importante que en el servicio nosotros estemos en una sanidad. ¿Por qué? Pues porque también el ministerio tiene muchas situaciones inesperadas. En el ministerio se viven muchas situaciones difíciles y si tú no estás sano, si tu corazón no está limpio y restaurado, no vamos a reaccionar con sabiduría. Entonces va a pasar lo que les dije al principio. Vamos a empezar a tener conflictos con el renunciar, con el dejar, con el volver atrás, con el ya no hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos un corazón que está sano y que un corazón que no está restaurado. ¿Cómo vamos a reaccionar ante la disciplina? Cuando no reaccionamos bien ante la disciplina, porque a veces somos corregidas, es necesario que seamos corregidas, porque estamos siendo discipuladas todas, siempre todas, no importa que yo sea ministro, que sea la misionera, que sea pastor, no importa. Todos estamos en un proceso de discipulado porque seguimos caminando. No hemos llegado todavía. Mientras no lleguemos todavía, seguimos siendo discipuladas. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante un desplante que alguien nos haga? Porque sí, vivimos algunas veces desplantes. ¿Cómo reaccionas si no estás sana emocionalmente? ¿Cómo reaccionas ante un error de otro, ante una omisión, ante algo que no hizo y te afectó, ante un desacuerdo, cuando no estás de acuerdo con alguien? ¿Cómo reaccionas? Cuando nosotros no estamos sanas emocionalmente, pues te fijas en todo. O sea, dice, yo soy muy observador. Y a veces eso lo que quiere decir es que no estamos sanos emocionalmente. Todo lo interpretamos, estamos interpretando todas las cosas, porque me vio así, porque me miró de esta manera, porque me habló de esta otra, te fijaste, su tono, su cara estaba muy seria, la vi muy seria, te vi muy seria, y todo estamos en una interpretación, pero eso es lo que habla es que nuestro corazón no está sano, no está sano, estás viendo con un lente que no está sano. A lo mejor nosotros nos comportamos con soberbia, con indiferencia, criticamos, reclamamos, nos sentimos dolidas, ofendidas, hacemos las cosas de mala gana, contestamos. En fin, todo eso lo único que revela es que no tenemos un corazón sano. Entonces, pues lo dice Hebreos 12:1.
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, tú, mi hermana, emocionalmente sana, vas a servir muchísimo mejor. Y no solamente eso, sino que vas a experimentar una plenitud de propósito de Dios en tu vida y en lo que está haciendo Él a través de ti. Amén. Bueno, ya casi terminamos. La séptima huella del servicio es ser humilde, humilde. ¿Cómo? Pues el Señor nos puso el ejemplo, el cual siendo en forma de Dios, dice Filipenses 2:6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, nuestro Señor, hizo esto. Él fue el que hizo esto. Se humilló y fue obediente y murió. ¿Mm? Entonces, la humildad pues es una huella del carácter de Cristo en nosotras. Es la actitud de nuestro corazón cuando también nosotros no nos aferramos a las posiciones, no nos aferramos a los puestos, a los rangos, y cuando tú consideras que los demás son superiores a ti. ¿Cómo es un corazón que es humilde? No es un corazón que es suave, un corazón que es dócil, un corazón que no tiene nada que pelear, que no tiene nada que reclamar, un corazón que no tiene nada que defender, nada que aferrarse. Me contaba una joven que está en el ministerio. Ella es chef y tiene su equipo de cocina y puso a una de las miembros de su equipo a que cortara papelitos, de los de papelitos de cera para hacer capacillos. Y entonces ella no lo quiso hacer porque pues también es chef, ¿no? Entonces ella como chef no quería cortar papelitos porque eso no es tarea de un chef. Entonces, ¿consideras tú alguna tarea que no es digna de ti? Que dices, no, eso yo no lo voy a hacer. El humilde, hermana, obedece. No importa la tarea que tenga que hacer, lo hace, porque ese es el carácter de Cristo. Obediente hasta la muerte. Y hacer una tarea, al ser una tarea, no, que tú consideras que no es alta, no es indigno, no es morir hasta la muerte, es solamente hacer una tarea que se te encomendó, hacerla bien. Humildad es lo contrario al ego, humildad es lo contrario al orgullo. Son contrarias, esas nunca van a coincidir en ningún punto. Orgullo y humildad están en los polos opuestos, jamás van a coincidir. Son totalmente contrarias. No se puede ser humilde y orgulloso al mismo tiempo, como una fuente no saca agua dulce y amarga. ¿Mm? No podemos. O somos humildes. Si eres humilde, eres humilde. Y si eres orgulloso, pues eres orgulloso. Y las dos tienen sus frutos y las dos tienen sus huellas. El humilde está dispuesto. El humilde está disponible. Es dispuesto a sí hacer las cosas. Es decir, sí puedo hacerlo también, porque hay quienes están dispuestos y dicen que sí quieren, pero luego no están disponibles y no pueden. Pero la palabra dice que Él es el que pone el querer y el hacer, y también las dos cosas están juntas. Si quieres, pues también puedes, ¿verdad? El humilde trabaja duro, el humilde se esfuerza, está dispuesto a invertir de su tiempo. El humilde da lo mejor de sí siempre, aunque nadie lo vea. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos que nadie las ve nunca? Que te llevaron un enorme trabajo, esfuerzo y dedicación y que nunca nadie lo vio y que nunca nadie lo va a reconocer, pero el humilde lo hace, aunque nunca nadie lo vea y aunque nunca nadie se lo reconozca. El corazón y la mujer que tiene corazón humilde lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo hace por Dios, porque ama a Dios
y porque ama al prójimo también. El humilde trabaja duro, aprende, rinde cuentas, porque esa es otra cosa. A veces, mira, el no querer rendir cuentas de algo sí revela un poquito de orgullo. Nada más acuérdate de eso. El orgullo y la humildad no comparten la misma alma. Entonces, rendir cuentas también es parte de la humildad. El decir, hice esto, esto pasó, aquí lo puse, aquí lo dejé, si se acabó, no se acabó. Eso es también dar cuentas al liderazgo de lo que hizo y de lo que hizo con los recursos. El humilde aprende en silencio, aprende. Aunque no estés de acuerdo, de todas maneras, estás aprendiendo. Porque muchas veces es verdad, nuestros líderes no siempre compartimos la opinión, pero el humilde va a aprender, aunque no comparta o aunque no entienda, va a estar en una disposición de aprender. Entonces, mi querida hermana, tú abre tus ojos, aprende, proponte cada día escuchar más, ya sea ser prontos para escuchar, pero tardos para hablar. Escuchemos cada día más. Escuchar a Dios. Dios te va a bendecir. Dios te va a guiar. Él te va a enseñar. La obediencia, la sujeción, la lealtad, el servicio incondicional, todas esas cosas realmente están forjando nuestro carácter. La huella número 8 es estar dispuesto a sufrir penalidades, a sufrir, dispuesto a sufrir penalidades. Eso no nos gusta a nadie. Dicen, yo quiero ser feliz. Pues sí, sí somos felices, pero la felicidad también lleva su precio. Dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para, para qué? Para afligirte, dice la palabra, para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando nosotros estamos bien, todo es muy fácil. Cuando tú estás bien, quieres a todos, pero cuando estamos mal, cuando estamos sufriendo, cuando estamos en aflicción, ahí es cuando verdaderamente se ve el material que hay en nuestra vida, si hemos construido con ese material que no se quema o si se quema con la aflicción. Sí hay penalidades en el ministerio, sí las hay. Yo sé que ustedes lo saben. Todos los que servimos a Dios lo sabemos, que hay situaciones muy difíciles, pero tenemos que estar dispuestas a sufrir. Ya sé que no es una buena invitación al servicio, ¿no? Que si yo estuviera reclutando servidores con esto que estoy diciendo, nadie se va a apuntar para decir, sí, heme a mí, heme aquí, envíame a mí, a que al sufrimiento, a los problemas, a las aflicciones. No, estoy siendo muy mala para reclutar servidores. Pero hay una diferencia, hermana, entre sufrir y estar dispuesto a sufrir. Yo sé que ustedes han sufrido. No les voy a decir levanten la mano porque no las voy a alcanzar a ver a todas, pero ustedes saben que han sufrido. Si les pregunto, ¿quién de ustedes ha sufrido? Yo creo que todas levantaríamos la mano. Yo también he sufrido en el ministerio, también me he enfermado, también me he quejado. Yo no sé si usted se ha quejado, pero yo sí me he quejado, también me he amargado. Como les digo, me da pena, pero también me he amargado. También le he dicho a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me sacaste de donde estaba? Para traerme aquí a morir como los israelitas, a morir en el desierto, en la tierra, en la arena. Entonces, pues sí, eso es sufrir, pero estar dispuesto a sufrir es otra cosa muy diferente, porque estar dispuesto a sufrir ya marca una disposición de tu corazón para enfrentar las cosas con valor, para enfrentar las cosas que vengan. Estoy dispuesto a enfrentar las adversidades que vengan, ¿no? Y yo creo que ustedes me pueden entender esto, las que hemos tenido hijos. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabemos que tener un hijo es un proceso doloroso, que te va a doler corporalmente. Hay dolor físico, que tu vida va a cambiar para siempre, pero
todas las que hemos tenido hijos hemos estado dispuestas a enfrentar ese cambio de vida, ese dolor del cuerpo, ese sacrificio a que yo renuncie a algunas cosas por esa vida que es tan valiosa para nosotros, porque la recompensa es muchísimo más grande. Eso es la diferencia entre sufrir y estar dispuesto a sufrir. Tener disposición es tener el corazón dispuesto para soportar. Si no estás dispuesto a soportar, sí es mejor dar la vuelta en U y regresarnos a donde estábamos. ¿Por qué, hermanas? Porque la obra no la vamos a abandonar por un obstáculo. El primer obstáculo que venga a nuestra vida, el primer inconveniente que se nos presente, ya nos queremos ir. Por una prueba, por una molestia, por un problema, por cansancio. Entonces ya vamos a querernos regresar porque no estamos dispuestas a sufrir penalidades. Sufre penalidades. ¿Estamos dispuestas a hacerlo? ¿Nos vamos a desalentar cada vez que tengamos una dificultad, una adversidad? O incluso a decir, ¿entregarías tu vida? Bueno, o sea, entregar la vida significa morir, ¿verdad? Si decimos que estamos dispuestas a morir, entonces debemos estar dispuestos a sufrir penalidades. Sufrir penalidades es menos que morir, ¿no? Morir es lo último. Entonces, enfrentemos estas cosas con valor. El cristiano y el servidor cristiano y el misionero y la misionera debe estar preparado para llevar a cabo esta tarea sin importar las dificultades que vengan en el camino y no retroceder, ir hacia adelante, como lo dijo Becky en el principio, seguir hacia adelante, corriendo hacia la meta. Y por último, y con esto termino, la seña número 9, la huella número 9 es estar estable y permanecer. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, qué es lo que nos dice aquí? O sea, finalmente es también el estar, la estabilidad, hermana, la permanencia, también nos las da la obediencia a la palabra, la obediencia. Edificó su casa, dice, el golpearon y no cayó porque estaba fundada. Pero fíjese, note bien en este texto, es Mateo 7:24. Mateo 7:24. Dice, el que oye estas palabras y las hace. Y ahí está la clave de todo, en eso. El que oye estas palabras y las hace. Si no las haces, entonces nunca vas a estar firme, nunca vas a estar estable. La clave de toda la vida cristiana y de la permanencia es hacer las cosas, es realmente llevar esta obediencia a lo que Dios nos dice que hagamos, en creer, pero en creer con acción, el creer con fe. El creer activamente, hacerlo. El que oye estas palabras y las hace. Entonces es una mujer prudente que edifica su casa sobre la roca. Podemos escuchar, escuchamos muchas veces, todas escuchamos, pero no es de escuchar, es de hacer. Hermanas, Dios las quiere en su obra, pero las quiere sólidas, las quiere fuertes, las quiere estables. ¿Cómo estás construyendo? ¿Qué decisiones estás tomando cada día? ¿Sobre qué te estás fundamentando? Sobre el amor a Dios. Y nunca olvides que todo es amor a Dios. Siempre el primer lugar, lo primero de todo, siempre va a ser Dios. Nunca podemos amar más lo que hacemos, ni las cosas, ni las personas que a Dios. Nunca se olviden de esto. Debemos amar más a Dios, al Dios de la obra, que la obra de Dios. Entonces, si nosotros edificamos sobre oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
entonces la obra de cada una se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Entonces, claro que sí, esas son las pruebas. Las pruebas es el fuego que Dios nos envía para que nosotros veamos cómo es que estamos construyendo nuestra vida, nuestro servicio al Señor. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Eso es ver hacia adelante. No veamos hacia los lados, aquí pasan muchas cosas, pero nuestra vista siempre tiene que estar adelante. Tus ojos siempre tienen que estar hacia la meta. Y hacia la meta es donde tú te encuentras con el Señor, con tu Creador, con el que te llamó a que tú le sirvieras. Yo espero, mi hermana, que no seamos de esas obreras que somos sacudidas por las circunstancias, sino que seas de esas obreras que permanecen en el tiempo, porque el servicio no se rige por los contratiempos temporales, no es por un mes, por 2 meses, por un año. O sea, la iglesia, realmente la iglesia necesita siervos que permanezcan, que se mantengan firmes, que no se muevan ante las lluvias, ante las tormentas, ante los huracanes, los malos tiempos. Siendo hermanas inconstantes, no somos de bendición. Nosotros, este mundo, o sea, este mundo está en una gran necesidad. Y nosotros debemos estar muy definitivas, muy enfocadas, sabiendo a lo que Dios nos llamó, pero dejando que las huellas del Señor, el carácter de Él, lo que Él dice que Él marcó esas huellas para que nosotros sigamos sus pisadas y hacerlo cada vez con diligencia. Y así es, mis hermanas. ¿Qué tipo de servicio nosotros le vamos a dar al Señor? Principalmente un servicio que está entregado a Él, amándolo a Él más que nada. Nunca se olviden de su primer amor. Si nosotros mantenemos haciendo las cosas de nuestro primer amor, el amor siempre se va a mantener vivo, frondoso, fogoso nuestro amor, que implica pues también lo que nosotros hacemos en obediencia a este llamado que Dios nos ha dado.